Bueno, voy a preguntarle a Paco Rosell, Francisco Rosell, director del Mundo, cómo ha visto él esta sesión de control al gobierno y qué conclusiones saca después de esto. Paco, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, de entrada, a mí me gustaría que comentaras. Le ha exigido, fíjate, Pedro Sánchez, entre otras cosas, a Pablo Casado para acordar, llegar a un diálogo con el principal partido de la oposición, propiciar ese posible pacto, etcétera, etcétera, que retire, o sea, que deje de atacar al gobierno de España en Europa, el Partido Popular, cosa que, no sé, si alguien sabe que eso es así, que lo diga, o que calle para siempre, como se dice en estos casos. Le ha pedido que retire ese ignominioso informe que ha llevado el PP a Europa, donde el gobierno se ha aprovechado, según el Partido Popular, del estado de alarma para hacer cosas que evidentemente no se correspondían con esa situación de excepcionalidad. Entre otras, colar al señor Iglesias, por ejemplo, en el CNI, ¿no? O también esto de la tasa Google que antes recordaba Fernando Jáuregui. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, lo que hay de cierto es que si el presidente del gobierno hubiera hecho la mitad del esfuerzo que hizo para conseguir el voto favorable de Bildu en una de las últimas prórrogas con el Partido Popular, hoy probablemente tuviéramos un acuerdo que permitiera sacar a este país de la situación gravísima en la que estamos. Porque yo lo que creo, lo más importante, han ocurrido muchas cosas en la sesión de hoy, pero una de las cosas más importantes es la enajenación de la realidad del gobierno. Este gobierno vive en una campana negando la realidad, por eso no sale del Parlamento, no sale de las estancias ministeriales, y cuando sale pues se encuentra con el momento y la situación tan delicada que viven los españoles, como ha vivido hoy el ministro Ábalos cuando ha estado en Atocha y se ha encontrado pues esos comerciantes a los que le siguen pasando la factura de esos alquileres y que tienen sus establecimientos cerrados y no pueden hacer negocio. Ese es el drama de la situación española. Frente a esta situación me parece absolutamente irresponsable que el presidente del gobierno, que en definitiva es el que tiene que ganarse el apoyo de la oposición, y sobre todo cuando la oposición ha mostrado su disposición a hacer ese acuerdo, que no los facilite. Es que lo que exige Pedro Sánchez realmente es un cheque en blanco, y con perdón que la oposición en estas escenas que estamos viendo en las últimas semanas, en este momento, en este movimiento de iconoclastia, de tirar estatuas, lo ocurrido, es que se arrodilla ante Pedro Sánchez. Eso no puede ser. Eso ni puede ser ni es tolerable. El jefe de la oposición tiene que fiscalizar la labor del gobierno, por supuesto, y luego llegar a esos pactos de Estado que son necesarios. Pero ¿qué quiere decir con eso? Es que Pedro Sánchez no va a romper con Podemos, no va a romper con sus aliados. Por tanto, es la situación dramática que vive este país, en una situación muy complicada, como ya ha vuelto a demostrar el Fondo Monetario Internacional, que nos retrotrae a 6 años atrás a la economía española y, por tanto, al bienestar de los españoles. Pero por eso te preguntaba, Paco, si es justo y cierto esa crítica, o cierta, esa crítica que el presidente del gobierno le hace a Pablo Casado para justificar que no hay nada que hacer con el Partido Popular y que por eso es imposible el acuerdo. ¿Es cierto que el Partido Popular hace campaña contra el gobierno de España en Bruselas, en Europa, exigiendo condiciones temerarias y, en fin, imposibles al dinero que nos presten para salir de esto? Te pregunto. Vamos a ver, la estrategia generalmente de Pedro Sánchez siempre es la misma. Yo estoy de acuerdo a pactos de Estado, a acuerdos necesarios, pero eso lo pido con una mano, y con otra pongo en marcha una estrategia para hacerlos imposible y responsabilizar a la oposición de que esos acuerdos no se alcancen. Hay que recordar lo que sucedió, por ejemplo, en el asunto de la prórroga del estado de alarma. Hasta en 4 ocasiones el Partido Popular le dio el apoyo al estado de alarma de Pedro Sánchez. No hubo ninguna palabra de agradecimiento. Al contrario, justificó incluso que en algún momento determinado Esquerra Republicana de Cataluña no apoyara esa prórroga. Estuvo mucho más dadivoso hacia Esquerra Republicana de Cataluña. Ese es el juego que se trae Pedro Sánchez. Lamentablemente, insisto, en lugar de tener un estadista, tenemos un hombre de partido que está intentando favorecer, en lugar del entendimiento, la división de los españoles, fracturándole parte de la política de divide y vencerás. Por tanto, me parece de una absoluta irresponsabilidad en el momento tan delicado que tenemos. Si él tuviera la voluntad de acuerdo y el Partido Popular tuviera algún inconveniente, colocaría en una situación muy complicada al Partido Popular. Pero es que Pedro Sánchez no está dispuesto a esos acuerdos, no hace nada para facilitar esos acuerdos. Es decir, dice una cosa y el día siguiente pone una estrategia para desmontar la posibilidad de esos acuerdos. Y esa es la dinámica absolutamente perversa en la que estamos los españoles en un momento, insisto, muy, muy dramático. Lo están viviendo de forma muy
muy seria, pues los españoles que están afectados por los ERTE, una parte de los cuales no lo cobran, y sobre todo el porvenir que nos ha dibujado hoy el Fondo Monetario Internacional y del cual ya alertó también ayer el gobernador del Banco de España. Pero sabiendo efectivamente que necesita del concurso del Partido Popular para ir a Bruselas con cierta confianza y credibilidad, para transmitir la confianza y certidumbre que necesita en estos momentos España y su economía, si no hace un gesto, si no consigue ese apoyo del Partido Popular porque se niega a ello, ¿con qué cartas se presenta en Bruselas el señor Sánchez? ¿Qué espera? Pues esa es la responsabilidad, Antonio. Él lo que cree es que al final el Partido Popular, derivado de un partido de Estado, al final transigirá y apoyará ese acuerdo, aunque no está de acuerdo y no se haya negociado absolutamente nada, lo cual es absolutamente disparatado, porque no solamente tenemos que conseguir unos fondos comunitarios, sino que tenemos que ejecutar la política, las cláusulas que van aparejadas a esos fondos europeos, lógicamente, que es una política de recorte de gastos que inevitablemente vamos a tener que afrontar. Eso no lo niega nadie. Se entiende que no van a ser en los niveles de lo que ocurrió en el año 2010, pero no le va a andar muy lejos. Es decir, es ignorar la propia realidad que una gran parte de los fondos que necesita una España muy endeudada y no tiene capacidad financiera por sí misma para afrontar tanto la crisis del coronavirus como la crisis económica que lleva aparejada lo mismo, pues lógicamente esa parte de los créditos lo vamos a tener que pagar, y eso tiene aparejada una política que lo lógico sería de un acuerdo de Estado entre los dos grandes partidos de este país. Pedro Sánchez no está por esa labor y por esa estrategia, ¿no? Bueno, luego vamos a comentar este asunto, pero te voy a pedir tu opinión. ¿Qué te parece este asunto de la fiscal general del Estado y los fiscales en connivencia con los abogados de Podemos a propósito del lío de la tarjeta, con el caso Villarejo, etcétera, etcétera? Leo ya en algunos de los titulares de mañana que la fiscal general del Estado guarda silencio ante la acusación de connivencia de Podemos y los fiscales, de tal forma que el señor Iglesias habría sido advertido e informado previamente por los fiscales que estaban investigando el asunto de la tarjeta, del teléfono móvil, etcétera, etcétera, antes de que llegara incluso al juez. Bueno, a mí me parece de una enorme gravedad. Primero, el hecho de que el señor Iglesias se presentara como víctima de toda esta operación, y se ha demostrado que no solamente no era víctima, todo lo contrario. Gracias a presentarse como tal, pues mejoró sus resultados en las últimas elecciones y probablemente consiguiera algunos escaños más que le han permitido este acuerdo de gobierno con Pedro Sánchez. Pero lo que estamos viviendo aquí me parece de una enorme gravedad, que es una cierta complicidad entre la Fiscalía y con la acusación particular de este caso, que la representa los intereses a su vez de Pablo Iglesias, y de la teóricamente perjudicada, que es una colaboradora directa del propio Pablo Iglesias en su día en Bruselas. Y esto es lo que tenemos de manifiesto, es el papel de la Fiscalía se ve seriamente comprometido. Me parece que es un salto cualitativo espectacular el que se acaba de imprimir en un momento en el que ya el juez García Castellón, que es el que está ahora mismo instruyendo este caso, ya puso de manifiesto que había determinadas actuaciones por parte de la Fiscalía que no se cuadraban. Parecía el defensor de Pablo Iglesias en lugar de ser el defensor de los intereses públicos, de los intereses generales, como obliga su función de la Fiscalía. Y luego la circunstancia de que tanto la acusación particular de Pablo Iglesias como la defensa de su colaboradora, que es la que había denunciado la desaparición de la tarjeta, era la misma abogada. Estamos poniendo de manifiesto determinadas prácticas que ponen y comprometen la actuación de la propia Fiscalía, que además en un momento en el que esta instancia no pasa por su mejor momento después del desembarco de la exministra de Justicia al frente de la Fiscalía General del Estado. Esto es un caso que va a comprometer muchísimo a Pablo Iglesias, y sobre todo desmonta ese discurso de la casta, de la regeneración política, etcétera, etcétera. Lo que parece evidente es que hemos sustituido una casta, la vieja usanza, por una nomenclatura de nuevo cuño que utiliza las mismas prácticas y que abona eso de que él se quejaba de las llamadas cloacas. Ahora vemos cómo se está favoreciendo desde Podemos estas cloacas cuando se denunciaba la existencia de las mismas, ¿no? Pues ahora hablaremos de este asunto. Pero antes, brevemente, Paco, te pregunto porque lo comentaba Fernando Jáuregui.
ha habido un alegato en contra de la monarquía por parte del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, tremendo, según comentaba Fernando Jauregui. Y no ha encontrado ninguna respuesta del gobierno, del presidente, en defensa de la monarquía, bueno, en defensa del jefe del Estado, en este caso, que es el jefe del Estado, evidentemente el rey, además de rey. Y bueno, eso parece que forma parte del ADN de este gobierno, ¿no? Bueno, a mí me llama la atención ese increchendo, primero, que nadie del gobierno hasta ahora, en los sucesivos ataques, es verdad, como decía Fernando, que esto va subiendo de tono y aquí nadie dice nada, sobre todo el gobierno, que tiene una responsabilidad directa y darle respuesta a estas acusaciones tan gravísimas que ha hecho Rufián, pero desde la propia instancia de la presidenta del Congreso creo que también tiene una responsabilidad en ese terreno. Pero aquí vamos a una situación muy, muy complicada, es decir, el nuevo gobierno de cohabitación con sus socios vamos a un cambio de régimen y ese cambio de régimen pasa lógicamente por la sustitución de la monarquía, no tanto por el padre al que utilizan de parapeto, sino realmente van buscando a la institución y al propio rey Felipe VI. Lo que llama la atención es que el presidente del gobierno no haga el menor gesto de reprobación a estos ataques, pero bueno, es que tampoco defiende, más allá de las palabras de reglamento que hoy ha pronunciado con respecto al refundador de su partido, Felipe González, que ha dicho que sí, que es una modernización del partido, pero ha tolerado que su socio de gobierno auspicie una comisión de investigación, algo absolutamente insólito. Es decir, esto no se conoce en ningún gobierno de cohabitación, ningún gobierno de coalición, que un socio investigue al refundador del partido mayoritario, del partido del propio presidente. Además, utilizando, no nos engañemos, aquí lo que se trata es el ataque a Felipe González, no es por lo que hizo en su momento en los GAL, por supuesto, en el que el diario El Mundo, como sabéis, tuvo un papel principal denunciando todos esos crímenes de Estado, etcétera, etcétera, la desaparición de determinados tarras, etcétera, etcétera. Pero sabemos que eso es un caso que ya se resolvió desde el punto de vista judicial. Ahora se reabre con la excusa de un supuesto informe de la CIA que solamente es un corta y pega de las informaciones periodísticas del diario El Mundo, que no tiene sentido. Es una excusa perfecta porque Felipe González está en contra de este gobierno de coalición y sobre todo con sus vinculaciones muy directas con relación al régimen de Maduro, ¿no? En el que tiene, pues ahí, lógicamente, a diferencia de lo que ocurre con Felipe González, pues tienen el padrinazgo del otro presidente, del expresidente Zapatero. Por tanto, a mí me parece que reducir la defensa de Felipe González, a que ha sido un modernizador de la España de reciente, pues me parece una defensa puramente de reglamento, sin mayor entusiasmo y demás. Hay que recordar que ya en la anterior sesión de investidura fallida, ya propio Pablo Iglesias habló de la cal viva de Felipe González, etcétera, etcétera, y tampoco la defensa en aquel momento de Pedro Sánchez no fue nada valerosa, pero es que estamos aquí en una circunstancia bastante extraña, es decir, que Felipe González no tiene ni siquiera dentro de su gobierno, de los suyos, que le defienda frente a la posición, parece que muy segura, parece que muy firme y muy poderosa de Pablo Iglesias. Paco Rosell, director del Mundo, gracias, buenas noches, Paco.